Bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy tenemos un episodio muy especial porque me acompaña Cecilia Calzals. Ella es mentora transpersonal de Mujeres Medicina y creadora de la escuela Emprender desde Dentro. Hoy vamos a descubrir su historia, hablaremos, cómo no, de dinero y conoceremos todo ese proyecto a fondo, del que además me complace decir que voy a formar parte como mentora de su escuela. Bienvenida Cecilia, quiero que te presentes tú misma para que la audiencia te conozca, sepa tu trayectoria y lo que te ha llevado a crear esta fantástica comunidad de Mujeres Medicina. Gracias, Steffi, por invitarme a este espacio tan bonito que has creado. Em, bueno, mi nombre es Cecilia, Cecilia Casals, llevo 15 años emprendiendo. Vengo del, como digo yo, de la Matrix. Yo creo que todas las que nos escuchan aquí nos entienden a lo que nos referimos cuando hablamos de la Matrix. Viví la mitad de mi vida desconectada de mi cuerpo, desconectada de mis emociones, teniendo una vida exitosa en todas las áreas de mi vida. Lo que se suponía que social y familiarmente estaba estipulado, hasta que se me perforó el intestino. Ese fue mi punto de inflexión en mi vida y mi proceso, pues, de todo, de las noches oscuras del alma, del despertar, de este proceso de autoconocimiento y de empezar a vivir desde otro lugar totalmente diferente. Paralelamente empecé a emprender. Tuve un primer negocio con varias líneas de negocio en el sector de bodas. Nunca me gustaron las bodas, aclaro, pero bueno, la vida, la vida me llevó ahí. Em, Vengo del marketing y la comunicación, estaba antes en multinacionales, y esto sumado a que esta perforación de intestino me hizo iniciar un proceso de escucha interior y de ir muy a las bases de dentro mío, pues enseguida posicioné mis negocios con una marca personal muy diferente, muy auténtica y muy reconocida. Entonces tuve mucho éxito en este primer negocio. Estuve más de 10 años en el sector de bodas y gané mucho dinero, tuve muchos clientes, la marca posicionada en el sector de lujo. Me llamaban para dar ponencias de Latinoamérica. Creé estas 3 líneas de negocio. En una de ellas es que yo empecé como wedding planner, pero bueno, otra de las líneas de negocio que creé es una academia para acompañar a mujeres emprendedoras del sector de bodas a crear sus negocios y a crear sus marcas personales con todo, fusionando toda esta parte ya de marketing con la espiritualidad femenina. Yo ya llevaba en ese momento varios años de procesos personales intensos, y también formándome en diferentes terapias en espiritualidad femenina, maestra de meditación, terapias energéticas, de todo. Entonces fui fusionando todo eso. Vaya salto de multinacionales a sector de bodas, a sector de espiritualidad, marketing femenino, que igual eso a lo mejor ahora mismo se está empezando más a ver, pero es cierto que quizás en ese momento serías de las primeras, posiblemente, que empezó a introducir todo esto. Me ha gustado eso de, bueno, lo de vengo de la Matrix. Yo creo que todas venimos de la Matrix, todas las que estamos metidas en el mundo del desarrollo personal, de hacer las cosas de forma más holística. Yo siento que también venimos de ahí porque nos hemos cansado precisamente de hacer las cosas como nos dice la Matrix que la tengamos que hacer. Y en el mundo del dinero, yo siento que también han habido unas reglas dentro de todo este contexto, ha habido reglas sobre todo más masculinas que nos han hecho que hagamos las cosas desde un lugar en el que la mujer no lo ha sentido natural. Y esto es lo que ha bloqueado muchas veces los negocios, ¿no? Sobre todo los negocios y el emprendimiento femenino. Así que me gustaría, desde tu perspectiva y desde toda esa trayectoria que nos has contado, me gustaría que pudieses decirnos, se me ocurre preguntarte, ¿qué es lo que has visto, sobre todo ahora en esta nueva andadura donde ya estás creando toda esa comunidad de mujeres medicina, de mujeres que quieren salir de la Matrix precisamente? ¿Qué es lo que ves que más se repite en todas estas mujeres que quieren emprender desde un lugar más de propósito, pero que no terminan de cuajar, que no terminan de tener éxito o que no terminan incluso de poderse sostener? Mm, es un temazo. Esto es el temazo. Em, yo creo que hay dos vertientes. Una, literal, es mi propia historia y me llegan
me siguen llegando mujeres desde ese lugar. Yo, como te decía, ¿no? Creé mi primer negocio, tuve muchísimo éxito, pero todo lo que creé, todo lo que hice, lo hice desde un lugar de una autoexigencia y un sacrificio brutal. Sí, yo ya había encontrado mi propósito, de acompañar a otras mujeres, estaba muy, muy conectada a mi propósito, pero yo seguía operando y sí, seguía creando mi negocio desde esos patrones, con esos patrones de autoexigencia, con esos programas, de miedo, con esos programas de carencia, con esos programas de buscar validación fuera y de buscar reconocimiento fuera. Entonces, mi primer negocio fue una carrera, un sprint, te diría, de muchos años de, de ir a búsqueda de más, 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 más. O sea, yo no valoraba ni me reconocía mis propios logros, yo no reconocía ni celebraba nada de lo que había conseguido. Nada era suficiente y todo era más, 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 más. Cuando yo miro ahora, o sea, claro, atrás digo, wow, es que hice el trabajo de un equipo de 5 personas, sola. Así construí todo lo que construí. Y así me llegan muchísimas mujeres hoy en día, conectadas con una medicina muy potente, queriendo expandir esa medicina, queriendo vivir de su propósito, pero todavía viviendo desde unos programas y unos patrones que las mantienen pues en esa autoexigencia o en esa carencia, en esos programas de sacrificio o incluso ya si nos vamos a temas de dinero, programas de determinados límites económicos o programas directamente como tenía yo de pánico al dinero, de tenerle pánico al dinero, y ya nos metemos en el mundo transpersonal, de pactos de pobreza, de lealtades a mis ancestras, de no poder vivir de mi propósito, literal. Entonces, cuanto más alineada estaba yo en mi camino del alma, cuanto más alineada estaba yo en mi propósito, cuanto más evolucionaba en conciencia, mm, esto que tuve un proceso, ¿no? De salir del armario espiritual, claro, y más en el sector de bodas. Tú decías, en ese momento yo era la friki del sector de bodas que hablaba de estos temas. Empecé a salir del armario espiritual y cuanto más me alineaba en este camino del alma, más se me cerraban las puertas ahí fuera. Parecía que más el negocio se cerraba. Ese éxito que había tenido era como que iba al revés, absolutamente al revés. Yo más alineada, yo iba sanando cada vez más cosas en mí, iba liberando cada vez más programas. El programa de la autoexigencia, el empezar a conectar con el disfrute, el empezar a conectar con el cuerpo, con las emociones, el darme cuenta de que tenía un desequilibrio total en este masculino, que gracias a Dios siempre tuve un masculino muy fuerte, pero me había abandonado a mí totalmente. Y así llegan muchísimas mujeres, muchísimas. Sí, totalmente. Además, yo creo que hoy en día cada vez vemos más, cada vez está como más en auge, incluso cuando abrimos las redes sociales, cada vez yo siento que más mujeres empiezan a hacer ese camino de transformación, ese camino de sanación con el dinero, ¿no? Vemos más espiritualidad, queremos conectar mucho más, queremos salir del armario espiritual, ya incluso es más común, pero también es cierto que yo siento, por lo menos en mi historia, yo también lo viví, que en ese proceso de salir de la Matrix y de volvernos más espirituales y empezar a integrar y a sanar nuestras propias heridas y patrones con el dinero, o por lo menos así lo viví yo, nos podemos ir al lado opuesto. Nos polarizamos. Totalmente. Es como siempre aquí nos movemos en polaridades, el mundo es dual, vamos como moviéndonos en un péndulo y siempre que estamos en un extremo, normalmente el camino y el proceso es movernos al otro extremo para luego precisamente encontrar el equilibrio. Y en este sentido, yo me encuentro, no sé si te pasará a ti, Ceci, que me encuentro mujeres que están luego súper conectadas a lo espiritual y luego lo terrenal, digamos que lo dejan un poco más al azar, por decirlo así, y en ese sentido, el negocio al final tampoco crece. Porque por un lado, cuando estás en el extremo de esa energía masculina, ese hacer, lo que suele suceder es que acabamos agotadas, acabamos mm, totalmente exhaustas. Ahí es donde entra el síndrome del burnout, donde muchas mujeres emprendedoras acaban incluso somatizando en su propio cuerpo, que de eso también vamos a hablar.
y que al final, como te pasó a ti con ese problema en el intestino, pero luego cuando se polarizan al otro extremo opuesto, a todo el exceso, vamos a decir exceso, lo cogemos entre comillas, de energía femenina, del extremo espiritual en todo ese viaje de transformación, claro, desde el extremo opuesto, el negocio tampoco crece. No sé si te ha pasado a ti o qué nos puedes decir sobre eso, sobre irnos polarizando al otro extremo. Me ha pasado a mí igual que a ti y yo creo que le pasa a la gran mayoría. Pero creo que funcionamos así como seres humanos. De una polaridad nos tenemos para todo en la vida, nos tenemos que ir al otro lado para luego encontrar ese equilibrio, ¿no? Y desde ahí poder construir lo que hemos venido a construir. Sí, sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. El segundo aviso que me dio mi cuerpo después de toda esta temporada de haber construido un súper negocio, haber ganado muchísimo dinero, es me quedé sin energía vital. Me quedé sin energía y tal, y con unos dolores de ciática, de caderas, de articulaciones, que no tenían sentido. Y así todo, yo estuve, te diría, 2 años. Claro, como trabajaba online, lo típico, trabajaba online en el sofá, yo seguía sin energía vital, pero yo seguía haciendo y haciendo y haciendo. Hasta que quedarme sin energía vital ya me llevó a una crisis de desconectarme de mi propósito. Ahí es donde me fui a ese extremo de bajar al cuerpo, de poder conectar con mis emociones, bueno, un proceso de volver a parirme en todo sentido y reprogramarme desde otro lugar y conectar mucho con el femenino. Y estuve desconectada de mi propósito. Para luego, unos años después, volver a poder construir la escuela y volver a ponerme al servicio, a acompañar a mujeres ya desde este lugar, pero tenía que haber transitado eso. Vamos a ver, no podemos construir un negocio. eh, para poder emprender en femenino, necesitamos un masculino muy anclado, necesitamos un masculino muy posicionado. Entonces, el femenino es el que fluye, es el femenino es el que intuye y necesitamos, y como mujer, el femenino es el que nos permite estar conectadas con nuestro cuerpo, con nuestros ciclos, con nuestra energía y poder aprender a crear y construir y escalar un negocio desde este lugar, no en una productividad lineal como se nos enseñó, pretendiendo tener esta energía muy masculina, ¿no? Y estás aplicando estrategias en este nivel de productividad absolutamente lineal. Nosotras, es lo que hablábamos el otro día, nosotros somos 4 mujeres en un mes. 4 mujeres en un mes. Entonces, desde este lugar, si no aprendemos a conocernos y aprendemos a gestionar, aprender a gestionarnos y sostenernos en cada uno de estos momentos de la etapa del mes y construir un negocio que esté alineado a nuestra propia energía y a nuestro propio diseño y que encima cada una somos totalmente diferentes. Pero claro, para eso necesitamos un masculino muy bien posicionado, muy bien anclado, un masculino que tenga disciplina, que tenga foco, un masculino que accione, un masculino que construya. Pero hay que con ese equilibrio de esa escucha interna, de ese parar, de ese saber maternarme a mí mismo. Claro, es que al final tenemos esas dos energías, no importa que seamos mujeres, tenemos esas dos energías dentro, tenemos esa energía masculina y esa energía femenina. Y la clave está en conocer cómo funcionan, sobre todo también en poderlo bajar al cuerpo, que esto es algo que a mí me apasiona y yo te admito que estoy empezando a estudiar toda esta parte porque me parece apasionante todo el mundo de la somática y de cómo influye. Ya llevo un tiempo sumergida en este tema y quiero aprovechar para preguntarte precisamente por esto, por la parte de bajar al cuerpo, para poder, de cómo lo hacemos y sobre todo cómo influye el cuerpo y el sistema nervioso precisamente en una mujer emprendedora y mm, cómo podemos nosotros transmitir desde este episodio una pequeña pincelada para que las mujeres que nos estén oyendo y que quizás se sientan polarizadas en una parte o polarizadas en la otra, para que podamos ayudarlas a encontrar ese punto de equilibrio, que puedan comprender incluso, o esas mujeres que están desconectadas del cuerpo también, que a veces cuando estamos en modo ultra productivo, a mí me pasó que acabamos desconectadas totalmente
y no sabemos luego volver, precisamente para poder sostener ese equilibrio y poder comprender qué mujeres soy a lo largo de todo ese mes y sobre todo qué mujer soy por encima de todo, ¿no? Y qué tipo de emprendedora. Entonces, vamos a introducir esta parte del cuerpo para explicarlo un poco mejor, porque estoy segura de que hay un montón de mujeres que todavía no saben cómo influye el cuerpo y el sistema nervioso en su negocio. Mm. Lo primero es entender que todos estos programas inconscientes, todos estos patrones inconscientes, repito, inconscientes, no los hacemos conscientes, dados por la forma en la que interpretamos determinadas situaciones en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, dados por este inconsciente colectivo y este inconsciente familiar, ¿no? Las creencias que fuimos adoptando de nuestra familia, de todo lo que heredamos y todo lo que nosotros vivimos también de pequeños. Eso es lo que ha marcado todo lo que hoy somos y la forma en la que sin darnos cuenta tomamos decisiones, accionamos y reaccionamos a la vida y a nuestro negocio. Todo eso que está en nuestro inconsciente, todo eso está en nuestra memoria corporal. El inconsciente está en el cuerpo. Entonces ahí está el sistema nervioso y ahí entra el por qué nuestro cuerpo reacciona antes. Nuestro cuerpo es el que toma decisiones antes de que nosotros conscientemente podamos tomar algunas decisiones. Y esto lo vemos reflejado en el dinero, lo vemos súper fácil, lo vemos reflejado en el dinero, esta sensación que esto le tiene que haber pasado a muchas mujeres. Entra el dinero y no sé por qué, yo ya lo gasté. Invertí con la excusa, ¿no? Me convenzo a mí, no, es que tengo que invertir aquí y comprar esta mentoría y hacer esto. Y si no, aparecen gastos de repente, porque el dinero me quema en las manos. Esta frase, el dinero me quema en las manos, era una de las tantas creencias que yo tenía. Así con el dinero, así absolutamente con todo. Hablábamos antes a la hora de poner precios, ¿no? ¿Cómo ponemos precios en nuestro negocio? Yo estratégicamente, si estoy trabajando un programa de alto valor, puedo ponerle precios, puedo trabajar incluso conscientemente la estrategia adecuada, darme cuenta de todo lo que estoy entregando, el valor que tiene. Es decir, mi programa vale tanto, lo que estoy entregando vale tanto, sea cual sea, ¿no? La escala de lo que estemos entregando. Pero a la hora realmente de marcar el precio o decirle el precio a un cliente, esto lo marca nuestro útero, esto lo marca nuestro cuerpo. Totalmente. Hay un componente corporal que yo también uso en mis sesiones, que es esa escucha corporal para saber realmente cuál es la reacción. Porque seguramente te llegarán a ti emprendedoras igual que a mí, mujeres que vienen del mundo del marketing, de mentorías de negocios, de invertir en otras formaciones donde la estrategia es vender un high ticket, poner un precio súper alto y luego la realidad es que no están preparadas desde el punto de vista sistema nervioso, el cuerpo, para sostener esos precios que les han vendido como estrategia, que no significa que las estrategias de marketing estén mal, ni mucho menos, no significa que los mentores o la gente que viene del mundo del marketing y de vender determinados modelos de negocio esté mal, sino que cada persona tiene que calibrar, y a mí me gusta mucho esa palabra, calibrar, en su propio cuerpo, pasar por su propio sistema cuál es el camino para llegar ahí. Por eso luego muchas estrategias no funcionan para muchas determinadas mujeres, muchas emprendedoras, ¿no? Que seguro que te lo habrán encontrado, vamos, un montón de veces. Todo el tiempo, todo el tiempo. Es que, claro, es que cuando no funciona una estrategia, es que tu identidad, con todo lo que implica tu identidad, sistema nervioso, creencias, emociones, todo, tu identidad no está preparada para que esa estrategia sea efectiva, para que pueda funcionar esa estrategia. Lo mismo que con los precios, lo mismo que absolutamente todo en nuestro negocio. Claro, es que al final no se trata de que una mujer no pueda crecer con su negocio, no se trata de que no pueda vender un high ticket, no se trata de que no pueda facturar esa cifra que quiere facturar o ganar al mes la cantidad que quiera. Se trata de que
su cuerpo ahora mismo y su identidad no está construida para ese objetivo en concreto. Y no significa que no pueda estarlo, pero como todo en la vida, esto al final es un proceso. Yo siempre le digo a mis alumnas que es un entrenamiento. No vamos al gimnasio 3 meses y luego ya mantenemos un cuerpo fit todo el año, sino que la realidad es que nosotras mismas vamos trabajando paso a paso y vamos entrenándonos, sobre todo cuando trabajamos a nivel de inconsciente, es un proceso de tiempo que también requiere un trabajo y una constancia mínima de ir nosotros abriendo ese espacio y sobre todo trabajando en ese contenedor energético para poder sostener más dinero a futuro, ¿no? Total, pero ¿sabes qué pasa? Es que, claro, se nos ha vendido y seguimos comprando, porque en el momento en que sales ahí fuera a las redes sociales sí, eh, todo lleva a la inmediatez. A que si en un año tú no tienes un negocio o un programa grupal high ticket que factura y no tienes todo un embudo montado, es que parece que no sirves para esto y no sabes qué es lo que hiciste mal, echándote a ti misma la culpa. Es que no funciona así. O sea, es una locura lo que se ha montado con el emprendimiento ahí fuera. Emprender tiene un proceso y ese proceso para que se materialice ahí fuera, primero es un proceso interno de desprogramación de todo lo que traemos, de desprogramación, porque en general y sobre todo en las mujeres, la gran mayoría no estamos programadas para sostener grandes cantidades de dinero, no estamos programadas para ser independientes económicamente, no estamos programadas para dar voz y visibilidad sin miedo ninguno a nuestro mensaje, a nuestra medicina y cobrar por ello, dándole el valor adecuado a todo ello. No venimos programadas. En general somos las primeras de todo nuestro linaje, de todo nuestro clan, en, en pretender aquí, así ahora yo soy mujer emprendedora y en 2 días o en un año voy a sacar adelante mi negocio. Que muchas veces, claro, y vemos, ¿no? Casos de éxito ahí fuera. Ese es el problema, es que no nos podemos comparar. No nos podemos comparar porque no sabemos lo que hay detrás de esa mujer. Si esa mujer, mira, yo el año pasado me la pasé preguntando esto yo estoy todo el día rodeada de mujeres maravillosas, mujeres medicina, y cuando había una mujer que había tenido un éxito rápido, un éxito rápido, es decir, oye, no, yo soy caso de éxito, un típico, ¿no? Caso de éxito de mentores y que de repente en 3 años estaba facturando 30.000 euros al mes. Mi pregunta era, ¿tu madre emprendió? Sí, claro, no, es que mi abuela ya tenía no sé qué, mi madre tenía su estudio de no sé qué. Vale, no era la primera en su linaje, en su clan, que había ya roto con todos estos programas y estos patrones. Entonces, ahí entra, ¿no? Toda la parte que ya veníamos hablando antes, transpersonal de negocio, muchas cosas que no vemos y que están grabadas en nuestro cuerpo, en nuestro inconsciente. Por eso a mí me encanta, ¿no? En la escuela, o sea, yo lo que he construido es este método sagrado de crecimiento. O sea, al final, cada mujer adaptado a su diseño humano, adaptado a su energía, adaptada incluso a su carta natal. Estamos cada una para poder expandir nuestra medicina y crear un negocio adaptado a lo que somos. No copiar un modelo de negocio del mentor de turno, ni siquiera el mío, porque el modelo de negocio que me funciona a mí no tiene por qué funcionarte a ti. Entonces, de lo que se trata es coger esas estrategias, adaptarlas a la etapa en la que está nuestro negocio, que esto es importantísimo, la etapa en la que está nuestro negocio, tener conciencia y aplicar las estrategias necesarias, pero claro, paralelamente es todo este trabajo interno de desprogramación y de reprogramación de identidad. Sí, totalmente. Yo también trabajo el tema de la identidad financiera, porque precisamente es que históricamente, lo has dicho tal cual, y por aquí en este podcast hay un episodio que hice sobre el tema de cómo nos relacionamos con el dinero las mujeres desde el punto de vista histórico, que además ha sido uno de de los episodios más escuchados, porque es lógico, o sea, nosotros queremos ahora, nosotras digo las mujeres emprendedoras, queremos ahora romper con siglos y siglos y siglos de condicionamiento mental en contra del dinero y la riqueza y en contra de, o sea, trabajando en nuestra independencia cuando no es algo para lo que hayamos nacido, por decirlo así.
que cuidado, lo estamos haciendo muy bien, es decir, lo bueno es que estamos rompiendo muchas barreras y yo creo que en el futuro las niñas que están naciendo ahora y las mujeres del futuro, gracias a Dios o al universo, cada persona en lo que crea, pues creo que estamos abriendo muchas puertas para que precisamente ya haya como un equilibrio, digamos que en el sentido este masculino-femenino, ¿no? Pero por supuesto es que cada mujer tiene una historia detrás propia con el dinero, también una propia identidad que ha construido en base a su propia vivencia, más todo lo que trae heredado de su linaje. Entonces, lógicamente, no nos podemos comparar, pero lo que suele suceder es que sí es verdad que nos comparamos constantemente, pues porque vivimos en un mundo en el que estamos hiperconectados con las redes sociales y todo eso, y a veces el éxito de otra persona parece que es imposible para mí. Pero me encanta que hayas comentado lo del tema de los modelos de negocio porque en el fondo todos los modelos de negocio no sirven para todas las personas. Por eso hay que entender mucho, y yo aquí abro la lanza dentro de una de las partes que yo trabajo, que son los números, hay que entender mucho el momento vital de tu negocio. Hay que entender cómo funcionan los números y luego también entender cómo esos números están dentro de ti, cómo tú te relacionas con los números, con los resultados, con los precios, con las cifras, que es algo que es como el lenguaje. Para mí el lenguaje del dinero son los números, pero también son las emociones y son el sistema nervioso, cómo se mueve. Hay que empezar a comprender ese lenguaje para que tú puedas realmente conectar más con ese objetivo, comprender cómo te estás relacionando tú desde esas dos vertientes, desde los números, las cifras, las rentabilidades y todo eso, desde tu propio cuerpo y tu propia calibración, tu energía, con ese resultado, con los precios de tu negocio, con el momento vital de negocio en el que estás para luego ir construyendo ese camino que te va a llevar precisamente al punto al que quieres llegar. Entonces, al final es como son distintos aspectos que tenemos que trabajar, que yo siento que es así, que estoy segura de que estás de acuerdo conmigo, porque sé que nuestros proyectos están súper alineados. Y me gustaría que desde este episodio también pudiésemos aportar esa parte, es decir, si hay alguna mujer que nos está escuchando que se siente desordenada o en un punto en el que está estancada con su negocio, que no sabe por dónde empezar o por dónde continuar, que se siente a lo mejor bloqueada o que se siente incluso que escuchándonos se va dando cuenta de que está en un extremo o de que está en el otro extremo, en el extremo espiritual o que está en el extremo de que ya está agotada. ¿Qué le podemos transmitir desde este episodio? ¿Qué podemos aportar nosotras dos para que una mujer que quiera ahora mismo empezar a comprender todo este mundo de la energía del dinero, del lenguaje del dinero, que quiera crecer con su negocio y que ella haya probado todo, los métodos, haya pasado por los distintos modelos de negocio que le han propuesto, que ha intentado subir precios y no vende? Vamos a ver qué le podemos decir a una emprendedora que está en esa situación. Lo primero es que pare, que pare. Hay una frase del crecimiento personal y la espiritualidad que creo que es una creencia que hace mucho daño, a mí por lo menos me ha hecho mucho daño, y es, si no fluye no es por ahí. Y digo, no, perdóname, no siempre si no fluye no es por ahí. Porque puedes estar, como me ha pasado a mí, estar en el camino de tu alma, de tu propósito, creando ese negocio del alma, o sea, estando absolutamente alineada y que las puertas se cierren y que nada, nada fluya. Entonces, muchas veces es por ahí. Ahora, eso sí, hay que parar, porque hay un mensaje para mí en esa falta de resultados, en ese que no hay clientes, o en ese sentirme estancada, o en ese que aplico estrategias y no funcionan. Claro que hay un mensaje para mí. Entonces, lo primero es para.
O sea, ahí hay que aprender a leer y a escuchar nuestro negocio. Para aprender a leer y a escuchar nuestro negocio, es que ya nos vamos a este emprender en femenino, porque para poder leer y escuchar a mi negocio, tengo que aprender a sostenerme a mí en esta incomodidad, a sostenerme a mí en el silencio. Ahí empiezo con estos hábitos y prácticas del silencio que me llevan a poder escuchar e interpretar esa situación. Pero saliendo de esto más etéreo y que va en función de hábitos, eh, creo que hay, creo que hay dos, por lo menos dos tips. Uno va en relación absolutamente con lo que haces tú. Uno es aprende, por Dios, a gestionar los números. Aprende de finanzas, urgente. No vas a construir nada de lo que estás soñando en tu vida si no te amigas con el dinero, si no sanas tu relación con el dinero, si no empiezas a crear nuevas rutas neuronales de cómo tu cuerpo se gestiona con el dinero, de negocios, aprender de finanzas, aprender a gestionar tu dinero, aprender a invertir, ¿vale? Aprender realmente lo que implica todo esto. Y por otro lado, toda esta parte invisible. A mí me llegan, no muchas mujeres, como dices tú, pero también muchas es que ya hice todo, ya he constelado, he ido a terapia, he hecho de todo. Y ahí está el bloqueo todavía. Entender que todo que al final todo este trabajo de crecimiento personal y de evolución de conciencia, vamos en capas, es en espiral. Entonces, no quiere decir que no ha servido de nada todo lo que has hecho, pero vamos en espiral. Y en el punto en el que de repente está una mujer ahora escuchándonos y dices que ya hice de todo a nivel estrategia, hice de todo a nivel terapias, y mi negocio sigo estancada en el mismo lugar. No estás en el mismo lugar. Has ido en espiral, dando vueltas y ahora estás viendo esta situación desde otro lugar totalmente diferente, con otras herramientas y has desbloqueado un montón de capas. Pero todas esas capas que tenemos, que nos han condicionado, es decir, creo que cuando hablábamos, ¿no? No hemos nacido programadas para el éxito, no hemos nacido programadas para gestionar grandes cantidades de dinero, pero no estamos condenadas a esos. Hemos nacido condicionadas en muchas cosas, pero no condenadas. Entonces, ahí está, ¿no? Esa paciencia incluso con nosotras mismas y ese sostenernos a nosotras mismas que nos lleva, yo creo, al compromiso absoluto de nuestra propia medicina y de nuestro propósito. Yo creo que le hablamos al mismo tipo de mujer y nosotras dos, ¿no? Estamos muy comprometidas con eso que hemos venido a hacer este mundo, con esta medicina que hemos encontrado dentro nuestro a raíz de todo lo que hemos hecho en nuestra vida, a raíz de nuestras crisis, nuestra propia transformación. Y de repente dices, es que esto lo tengo que entregar al mundo, esto tengo que acompañar a un montón de mujeres para que no despierten y puedan plantar semillas. Y yo creo que todas las mujeres que nos están escuchando ahora están en esa misma situación. Hay una medicina muy potente dentro, pero esto requiere que nos comprometamos realmente con esto y con todo el proceso de poder liberar todos estos patrones, programas, que están liderando de forma absolutamente inconsciente, automática hoy en día nuestro negocio y nuestra vida, y conscientemente aprender de las estrategias adecuadas que necesita mi negocio en este momento, de finanzas y cómo gestionar mi dinero. Es decir, es como en paralelo ir trabajando las dos dimensiones. La estrategia, es decir, la materia, la estrategia, la estructura, las finanzas, el dinero, cómo me relaciono yo con todo esto y cómo empiezo a construir, ¿no? Ahí está mi masculino y por otro lado toda la parte invisible del negocio, mi cuerpo, mis emociones, aprender, o sea, todos los hábitos que requieren que yo pueda estar en esa presencia y poder estar conectada a mi intuición y a mi medicina y poder fluir con todo esto. Al final es una danza y es un trabajo maravilloso. Sí, además me encanta porque comparto absolutamente al 100% todo lo que has dicho y sobre todo parar, o sea, para mí ese primer tip que has dado de parar, sobre todo parar de invertir, porque a mí también me llegan un montón de mujeres que lo han hecho todo, que han invertido en un montón de cosas, sobre todo mentorías de marketing, de negocios digitales, de estrategia,
que luego no le funcionan, incluso también que han hecho de todo, constelaciones, no sé cuánto, un montón de cosas. Bueno, a mí me han hablado hasta de ir a chamanas para desbloquear temas con el dinero y darse cuenta de que no les funciona. Y más allá del no me funciona, que estoy de acuerdo con lo que has dicho, que es que vamos en capas. Es decir, es que no son soluciones milagrosas porque es verdad que el ser humano siempre Vamos a seguir buscamos, buscando, buscando vamos a seguir soluciones buscando ahí milagrosas. fuera Claro, la chamana que nos quite el sí, bloqueo que que ya tenemos está, con que el sea dinero. El, levantarme mañana y tenerlo todo solucionado. Por desgracia no funciona así, porque yo estoy segura, y yo también esto lo digo mucho, que si tuviese la pastillita para solucionarlo todo solo con vamos, con una pastilla mágica, o la terapia que diga sí, la terapia que te lo esto y soluciona todo en 3 mañana, sesiones, bueno, bueno, es que ya yo creo que habría muchísimas personas ya millonarias. Y no funciona así, es decir, por suerte o por desgracia, no funcionamos así. Y a veces llega un punto en el que tienes que parar, es decir, tienes que parar sobre todo la parte financiera para que no entres en un colapso financiero, no entres, no te desestabilices, no pongas en riesgo tu economía incluso personal. Llega un momento en el que tienes que parar. Tienes que parar de invertir, tienes que parar de hacer terapia y tienes que empezar a escuchar cómo todo eso se traduce en ti, qué es lo que has desbloqueado, qué es lo que no. Porque a veces yo siento que el consumo de terapia y de contenido, sobre todo en redes sociales, contenido de libros, de podcast, de todo esto del mundo espiritual relacionado con el dinero, llega un punto en el que se hace de manera tan automática que parece como si estuviésemos consumiendo series de Netflix. Yo siento porque hay tanta información que lo consumimos de una manera muy superficial, pero no llegamos a integrar ni siquiera lo que estamos escuchando, lo que estamos consumiendo. Entonces, para mí, el tip que yo doy, que es luego eso, bajarlo a los números del negocio, bajarlo a la tierra, bajarlo a tu al modelo de cuerpo negocio, a tus y al resultados cuerpo. y al cuerpo. Es decir, ver cómo todo lo que he escuchado, terapia que haya hecho, las constelaciones, lo que sea que hayas practicado o que hayas adquirido o mentorías por las que hayas pasado, luego eso, ¿cómo lo traduces en ti? ¿Cómo eso se siente en tu negocio y se siente en tu cuerpo y en tu vida? Entonces, esa clave de empezar a construir con paciencia, me encantó la palabra paciencia que utilizaste, y compromiso, para mí es la clave, es comprometerte contigo misma, con tu propio crecimiento y con el crecimiento de tu negocio, y comprometerte en el proceso y a la velocidad a la que es adecuada para ti. Porque yo siento que queremos correr, y yo me incluyo porque a veces caigo en ese bucle de voy lenta, parece que las personas van más rápido que yo, caemos, volvemos a lo que hablábamos antes de la comparación, y realmente cada una de nosotras, como viene de su propia historia, bagaje, linaje, tiene que comprender y tener paciencia con su propio proceso, porque yo siento que cuanto más amables seamos con nuestro propio proceso y cuanta más paciencia tengamos con, con ese viaje y con ese crecimiento, con nuestra propia velocidad, creo que las cosas se nos van a dar mucho más simples, más fáciles, más livianas, ¿no? Totalmente. Y me gustaría decir algo, porque esto también es como un mito de que, y a mí me ha pasado, ¿eh? De ponerle toda la carga, toda la responsabilidad a tu propio negocio de que te tiene que dar dinero, de que te tiene que dar dinero en X tiempo, te tiene que dar dinero de esta forma, te tiene que dar el dinero para poder vivir, para poder reinvertir en tu negocio. O sea, desde ese lugar en el que le exigimos a nuestro negocio todo eso, estamos bloqueando justamente y producimos el resultado contrario. Y darle normalidad, me gustaría, a que en las primeras etapas del negocio, y aquí no hay tiempos estipulados, porque es lo que venimos hablando todo este tiempo, cada mujer trae en su bagaje lo que trae. Entonces, no hay tiempos estipulados, pero durante las primeras etapas de un negocio, hasta que tu negocio empiece a dar resultados y dar resultados para
vivir, para reinvertir, etcétera, etcétera, está bien tener otras fuentes de ingreso. Está bien si tienes que seguir trabajando en la Matrix. No te vas a morir, ¿vale? Por tener un negocio digno que te dé para poder pagar tus facturas. Gracias por esto. Y yo sigo en el tiempo libre que me queda totalmente comprometida con el camino de mi alma y con lo que vine a hacer, construyendo esto. Pero es como que lo mismo, ¿no? Nos hemos ido a la otra realidad. Todo. Entonces dejo mi trabajo porque y ese sueño emprendedor de que al año yo ya voy a tener un negocio que me dé 10.000 euros al mes y me voy a poder ir a Bali a vivir. em, Vamos a ver, dejemos de romantizar lo que no es porque no funciona así. Que mucha gente lo puede conseguir así y son casos de éxito maravillosos, sí. Se habrán trabajado todo lo que se habrán trabajado en etapas previas. Aquí no nos salvamos ninguno. Sí, totalmente. Bueno, lo del tema es que al final es un mito que se ha extendido y, y sí es cierto, o sea que desde el punto de vista económico y financiero, hay mujeres que sí, que lo dejan todo y toman decisiones sin tener un mínimo de plan financiero, ¿no? Por decirlo aquí. Aquí es que, claro, esto que has dicho me toca muy de cerca, Total. precisamente porque la clave está en construir también con seguridad y es una cuestión incluso física. O sea, aquí es muy Total, somática, total. porque el construir un negocio, el lanzarte a la piscina, el romantizar el emprendimiento y dejarlo absolutamente todo para construir algo que quizás en un año no te puede sostener, es un riesgo incluso físico, porque tu propio cuerpo, desde esa incertidumbre, desde no tener una base de seguridad financiera, es que vas a construir en unos cimientos que, que no son Que no se sólidos, sostienen, no son que no se sólidos. sostienen. Exacto, Y me exacto. encuentro muchas mujeres emprendedoras que están ahí en el punto en el que todavía trabajan por cuenta ajena, pero están construyendo un proyecto que desde mi perspectiva lo que hacemos es trabajar en esa estructura, trabajar en ese plan, que eso también es muy importante, porque si una mujer se deja llevar por el romanticismo de emprender, seguramente encontrará personas en el camino, que cuidado, está muy bien, que las inviten a dar el salto, Total. pero luego si no hay una base financiera que te aporte seguridad a tu sistema nervioso, es que luego viene el problema y viene lo que bueno, es que han habido, yo lo he utilizado en redes sociales, ese momento de quiero dejar mi emprendimiento y me quiero ir a Zara a trabajar a doblar ropa. A mí me lo han dicho, es que me lo han dicho así Total, y lo exacto. he usado porque me lo dicen, porque me he encontrado con mujeres emprendedoras con un talento enorme que saben hacer un montón de cosas, que están súper entregadas, que están muy en propósito, pero precisamente por haber hecho quizás un salto sin esa red de seguridad, ahora se sienten en la obligación, porque es que ya no les queda de otra, de tener que ir a buscar un trabajo por cuenta ajena. Y me da un montón de pena, me da un montón de pena porque el mundo se pierde esa medicina, ¿no? Como Bueno, lo dices tú. yo creo que, ojo, yo creo que no lo tenemos que tomar como un fracaso. Es como es aprendizaje, decir, vale, Exacto. paro, tengo realmente ese compromiso con mi negocio para seguir y ahora, mientras tanto, busco seguridad económica en otro lado. Uf, o sea, en vez de Sí, decir, qué pena que tengo que ir a buscar a Sara un trabajo, es, gracias Sara, porque me vas a dar para pagar mi factura sin pensar yo y sin volverme loca más que atender clientes a lo sumo que están de mal humor. Y mientras tanto, sigo comprometida con la medicina que vine a dar, sigo comprometida con mi negocio y pasito a paso sigo trabajando en eso, no solo estratégicamente en el negocio, sino todo lo que venimos hablando antes, porque por algo no ha tenido resultados el negocio. Y claro. el 80% de eso es consecuencia de un trabajo interno, de un trabajo interno. Entonces, seguir, ir quitando capas.
de qué está pasando, porque normalmente yo siempre digo lo mismo, nuestro negocio está liderado por nuestra niña interior, por nuestra adolescente rebelde que no quiere compromiso ni estructuras, porque eso es perder la libertad, y por nuestras ancestras. Entonces, claro, desde ese lugar que nuestro negocio está liderado, y bueno, y nuestra vida, ojo, ya ni hablemos de la relación con los hombres. No abramos ese melonazo, sigamos con el melonazo que tenemos. Pero cuando tomamos conciencia de que toda nuestra vida ha sido consecuencia, si miramos para atrás, yo es que el fin de semana anterior vi Conversaciones con Dios, la peli, Conversaciones con Dios, había leído el libro, pero no había leído la peli, vi Conversaciones, lo que pude llorar yo, madre de Dios, el fin de semana anterior. Claro, y mirando para atrás, toda la vida, ¿no? Que es lo que te invita a hacer la película. Sí, wow. O sea, cómo de forma absolutamente inconsciente todas esas micro decisiones que fui tomando en mi vida, justificadas por lo que sea, que son también justificadas, pero todo era consecuencia de la falta de merecimiento, de que yo no me creía merecedora. En mí, por ejemplo, estaba eso muy patente de no, y no era nada consciente, porque todo en mí, bueno, o sea, por lo poco me conoces, o sea, tengo una identidad muy de liderazgo, muy de tirar para adelante, ¿no? Muy de fuego, de yo acciono y yo me quiero comer el mundo y siempre fui así. Entonces, no hay una célula consciente en mi cuerpo que diga yo no me merezco. Yo me merezco todo. Vamos a ver. Pero de forma inconsciente, toda mi vida estaba guiada por esto y como una condena casi una lealtad absoluta invisible de todas mis ancestras es, no merezco vivir de mi propósito y no merezco disfrutar de mi vida viviendo de mi propósito. Entonces, cuando ves para atrás y dices, wow, o sea, tengámonos paciencia nosotras mismas porque nuestro negocio al final es un camino que hemos elegido, es un compañero de evolución de conciencia que nosotras hemos elegido para que nos muestre el camino para volver a nosotras. La falta de resultados, todas las circunstancias que pasan en nuestra vida no son mala suerte, no son una condena, no es pobrecitas de nosotros, mira, todas mis ancestras en contra y aquí todas las lealtades inconscientes. No, es un camino para volver a nosotras. Es un camino para volver a nosotras y poder quitar otra capa y poder reconectar con lo que somos, con esa base de lo que somos, con ese ser que somos, que se merece absolutamente todo, pero no nos lo creemos. Sí, totalmente. Es que al final yo también siento que el negocio es nuestro camino de sanación y sobre todo camino de sanación con el dinero, por la implicación que tiene el negocio y el dinero, ¿no? Y claro, al final, o sea, lo que me da pena del proceso de estas mujeres que luego abandonan es que abandonan precisamente ese camino, porque a lo mejor por hacer los intentos según les dice la Matrix o sin ese sostén, sin trabajar en esa seguridad interna o en esa identidad y sin tener esa paciencia, la pena que me da es que luego abandonan el propósito de vida, que luego lo Claro, abandonan. Ahí es pero donde cuando, yo y siento como, pero es que esto ya lo habrás vivido y lo vivimos todas, sí, cuando realmente vamos en contra de nuestro propósito de vida, cuando no estamos alineadas, la vida nos lo va a marcar. En crisis, en situaciones, en nuestro cuerpo que se enferma. bueno, Entonces, totalmente. antes o después, vamos a volver. O sea, Sí, el sí, en camino eso del tienes alma es el razón. camino del alma. Tal cual, tal cual, tal cual. Es que, bueno, al final, desde mi perspectiva, para quienes nos están escuchando y se sienten así en ese momento, para mí una de las claves, aparte de la que ya tú has dicho, que es parar y escuchar y dejar de invertir y empezar a trabajar en qué capas has desbloqueado, sobre todo es una de las preguntas clave que te sorprendería, Ceci, de la gran cantidad de mujeres que no me saben responder a esta pregunta tan básica, que es ¿cuánto necesitas, cuánto dinero necesitas realmente para vivir tú?
pero más allá de, porque claro, yo lo Más allá del pregunto negocio, más allá del y negocio. me van a responder 5.000 euros al mes o 10.000 euros al mes. Parece que no existiese otra cifra en el mundo, ¿vale? Entonces, pero más allá de eso, es decir, ¿cuánto necesitas tú para vivir tranquila? ¿Cuál es esa cifra que realmente ahora mismo, hoy en día, te da esa tranquilidad desde el punto de vista corporal y desde el punto de vista financiero, que es la unión de los dos mundos, ¿no? O sea, y hay muy pocas personas que sepan decirme así, de manera, Buah, Steffi, es que en no pocos tenemos minutos, educación esto. financiera. No nos han educado financiera, no tenemos ni idea de cómo gestionar los números, cómo gestionar nuestras finanzas, cómo indicarle nosotras al dinero lo que tiene que hacer. No, o sea, el dinero entra, se va, pagamos, sobrevivimos, apagamos fuegos. No nos han enseñado a gestionar el dinero. No, es que no, no interesa. Ya me iba a entrar a abrir otro melón, pero no. El tema es ese que yo creo que ahí toca parar, toca saber, empezar a hacernos preguntas. Una de mis grandes herramientas para mí es la escritura y son las Claro. preguntas poderosas todo el tiempo, porque la información está dentro. Para mí, yo creo que hay muy pocos mentores que puedan sacar información o que puedan entrar en tu cabeza. Sí, hay un montón de herramientas que te indican y que te dan mucha información, pero luego hay mucha información dentro, tu verdad está dentro. Cada mujer tiene su propia verdad. Nosotros somos canales, tanto tú como yo, con nuestras herramientas, somos canales para que realmente cada mujer encuentre esa verdad, encuentre ese camino, encuentre su propio proceso y encuentre sus propias respuestas. Nosotras aportamos esa facilidad o damos la semillita, pero realmente luego cada una se responsabiliza, cada una se compromete y cada una tiene que trabajar en su propia paciencia y en su propio proceso. Es decir, cada una tiene que abrir esa verdad y actuar en consecuencia a esa verdad. Y eso pasa pues por la incomodidad, que tú también lo mencionabas antes, por sostener la incomodidad del proceso, porque es incómodo darse cuenta que quizás has tomado decisiones incorrectas. Pero si no te das cuenta de eso, si no eres consciente y empiezas a poner luz a todas esas partes inconscientes, es que no puedes tomar decisiones mejores para precisamente acercarte al objetivo, para acercarte al estilo de vida que quieras vivir, porque todas decidimos emprender para ser más libres, para tener más tiempo, para estar en propósito, para disfrutar de la vida, para ser más felices a nuestro entorno, para precisamente aportar al mundo algo mejor, nuestra medicina, lo que nosotros hemos vivido, nuestra experiencia vital, ponerla al servicio de los demás para que otras personas prosperen, ¿no? Dentro del área que cada una trabaje o su expertise, ¿no? Nosotras con los negocios, otras personas lo harán pues con la pareja y ponen al servicio toda esa experiencia y ese bagaje y todos esos errores que podemos cometer en el proceso y que nos han hecho construir pues relaciones, negocios, muchas cosas, salud, mejor salud en nuestra vida, ¿no? Y claro, al final, al mismo tiempo que hemos atravesado incomodidad por haber cometido errores, cuesta a veces atravesar la incomodidad de analizar o de descubrir la verdad que está debajo de la superficie de nuestras decisiones, ¿no? Y de nuestras decisiones cotidianas. Y ese es el primer paso. Y el segundo es empezar a actuar en consecuencia de la mujer que ya sostiene ese negocio, que ya sostiene esa vida que quieren construir. Al final es un trabajo de transformación identitaria. Nuestro negocio es un camino de evolución de conciencia para volver a nosotras mismas, pero para convertirnos en quienes somos realmente. Y llamémoslo como quiero, pongamos las etiquetas que queramos. Líder, soberana, que cada una en su cabeza visualice esa versión más elevada de sí misma que ya, ¿qué decisiones ha tomado? ¿A qué ha tenido que renunciar? ¿Qué habilidades ha tenido que aprender esa mujer?
¿A qué ha tenido que decir que no? ¿Qué hábitos ha introducido en su día a día, por muy incómodos que sean? Totalmente. Bueno, aquí yo invito a quienes nos estén escuchando a que pongan pause y anoten esas preguntas que acaba de hacer Ceci. Total, hay que preguntarnos quién quiero ser, cuál es esa identidad, porque en el tema del negocio y el dinero, cuando no estamos obteniendo resultados o cuando estamos estancadas, realmente estamos siendo coherentes. Yo siempre digo que la coherencia siempre existe en nosotros. Total. Lo que pasa que estamos siendo coherentes a una identidad que es la nuestra actual, que no es la identidad que queremos ser. Nuestro cerebro siempre va a estar en coherencia con todo, con nuestro sistema de creencias, con nuestros patrones inconscientes. Siempre hay coherencia. El cerebro nunca puede estar en incoherencia. Lo que pasa que cuando nosotros no sabemos a qué estamos siendo coherentes y tampoco sabemos qué acciones y qué decisiones tenemos que tomar para estar en coherencia con una identidad que es la que queremos construir, pues nos sentimos eso, bloqueadas o perdidas o que lo hemos intentado todo, pero la realidad es que el primer paso es definir esa identidad nueva que quiero construir a través de las preguntas poderosas que nos acabas de compartir, saber Y esa, exactamente. y esa identidad, porque al final somos fruto de nuestros hábitos, pero empezar a visualizar esa identidad y empezar a plantearnos esas preguntas nos lleva a decir, ok, entonces, esa mujer, ¿cuáles son los hábitos que tiene en su día a día para sostener lo que creó? Y estamos hablando de hábitos de entrenamiento físico, porque un cuerpo para sostener el tipo de negocio que queremos y el tipo de vida tiene que estar cuidado y fuerte. Hábitos de alimentación, hábitos de nutrición emocional, qué estoy escuchando, con qué me estoy nutriendo cada día, hábitos financieros. O sea, yo cada día gestiono mi dinero, gestiono mis cuentas, le digo a mi dinero dónde va y seguramente esto es una habilidad que tenga que aprender. Y aprender nuevas rutas neuronales y permitirme acompañar, y va a ser muy incómodo al principio, y lo digo por propia experiencia. O sea, a mí me agarraban ataques de ansiedad cuando entraba a la cuenta del banco. Le pasa mucho, Ataques de emprendedora. ansiedad. Y he trabajado con muchas mentoras financieras, y me ha llevado mucho tiempo, y todavía a día de hoy me tengo que sostener a mí misma para poder preparar el presupuesto cada mes, para poder meterme en el Excel. Y el momento que porque yo vengo de números, o sea, me encanta. En el momento que me meto en el Excel, me encanta, o sea, me fascina. Pero hay una resistencia innata. Mi sistema nervioso todavía a la hora de, me toca el presupuesto y lo siento en el cuerpo. Entonces es presencia absoluta de todo lo que me vengo reprogramando, aún mi memoria corporal sigue ahí. Entonces es esa presencia absoluta, me sostengo y venga, vamos a seguir reprogramando esto. Pero hay un cambio de hábitos, que es, somos fruto de nuestros hábitos. Es que no, es así de sencillo. Sí, además es a base de repetición. Yo también le digo a mis alumnas que cuando toman una decisión o cuando les propongo a lo mejor algún ejercicio en el que hay una implicación de dinero o cuando tienen que trabajar en alguna de mis plantillas, que puedan empezar a conectar con las señales que les transmite su cuerpo, que puedan entrenar esa escucha corporal para detectar exactamente qué es lo que me estoy contando delante de esa información. Empezar a entrenar nuestra escucha, nuestra atención plena para saber exactamente cómo me estoy sintiendo, porque si no, me vence la incomodidad y procrastino. Ahí es donde, porque hay una delgada línea, porque es incómodo, porque si a mí me genera ansiedad mirar la cuenta bancaria y no soy capaz de crear ese efecto observador y empezar a escuchar la ansiedad, es que en pocas semanas puedes sostener el hábito varias veces, pero a la larga no lo sostienes porque te genera incomodidad, pero como no tienes la capacidad de escuchar la ansiedad o de pararte a observar la ansiedad, a observar qué pensamientos y qué narrativa
te está contando tu cerebro sobre ese momento puntual o en una compra o en una decisión, en una inversión que vas a hacer, en una llamada con un cliente cuando le vas a dar el precio. Es que hay un montón de acciones, es que el negocio es un campo de entrenamiento En todos los maravilloso niveles, en todos los niveles. A para la hora de trabajar exponerme en esto. redes sociales, a la hora de exponerme en Sí, sí, redes sociales, sí, a la hora de dar lo una mismo, conferencia. lo mismo. Es que me fascina, a mí me fascina porque de verdad que cualquier mujer, si se presta a trabajar esto, si se presta simplemente a activar este tip que estamos dando de empezar a encender esa observadora que tenemos dentro en cada transacción que haces con el dinero, ya sea mirar tu cuenta bancaria, ya sea calcular un precio, ya sea una llamada de venta con un cliente en el que le tengo que poner un precio, ya sea crear un post en el que voy a poner una cifra. O sea, si empiezas a entrenar tu capacidad de lectura propia, de qué te está pasando y qué te estás contando cada vez que ves una cifra con el símbolo del dólar o del euro o lo que sea, porque parece mentira, pero es ver un número con una cifra, con un icono al lado que es dólar, euro o la moneda de tu país, la que sea, ¿no? Si empiezas a entrenar eso, es que tan solo con que actives este chip una semana vas a descubrir más de ti misma de lo que cualquier persona te podría decir sin conocerte, porque la verdad está dentro. Total, total. Y esto me lleva un poco al origen, ¿no? De lo que hablábamos al iniciar esta conversación de lo que es el emprendimiento en femenino, que aquí estamos todas emprendiendo en femenino. Yo creo que hoy no se concibe para nosotras, las mujeres, mujeres medicina, poder construir y escalar negocios si no trabajamos, y que bueno, que es el trabajo, ¿no? Que hacemos dentro de la escuela, si no trabajamos de forma paralela toda la parte estratégica del negocio, la parte energética y la parte somática al mismo tiempo. O sea, la identidad, o sea, todo lo que es como reconstrucción de identidad para que estas estrategias sean efectivas, es trabajo somático. Todo el tiempo. Es cuerpo, 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 sistema nervioso, cuerpo, sistema nervioso. Eso es lo que va a hacer que todo lo que vamos accionando realmente sea efectivo y vaya y nuestro negocio pueda ir creciendo de forma orgánica y sostenible y que nosotras lo podamos sostener. Claro que sí. Pues para eso, después de estos tips, yo creo que si alguna mujer nos está escuchando y quiere de verdad que la acompañemos, que hagamos ese proceso, que le ayudemos a descifrar lo que le está pasando, que le ayudemos a tener esa escucha, que le ayudemos a crear una estructura financiera, a crear estrategias que están más alineadas con la mujer que es hoy, con ese linaje, con su propia historia y que empieza a comprender este mundo de combinar estrategia, energía, espiritualidad, estructura, finanzas y todo esto, pues yo creo que nos tiene. En mi caso mi espacio es la maestría, que es mi programa de acompañamiento más transformador, donde hablamos de dinero, finanzas, números y después y también de esa parte espiritual y de ese trabajo somático. Y Cecilia, ¿dónde te pueden encontrar a ti si alguna ha resonado con tu historia y quiere conocerte y ver qué le puedes ofrecer? Pues mira, me estoy como Escuela Emprender desde Dentro en Instagram. Las invito a todas a que en el link de mi bio se unan a un canal de Telegram que es una comunidad de mujeres medicina ilimitadas, donde ahí comparto mucho más crudo, más real, trainings, o sea, me comparto desde otro lugar totalmente diferente. Y este espacio, ese contenedor en donde las mujeres dentro de la escuela se transforman, se convierten en líderes y soberanas y crean y escalan negocios conscientes y sostenibles, es el Mastermind anual Sacred Growth Method, ¿no? Con este método sagrado de crecimiento que fusionamos toda esta parte estratégica con la energética, con la espiritualidad y todo, la autogestión del inconsciente. Pues muy bien. Pues ya saben, yo les voy a dejar en las notas del episodio
los perfiles de Instagram de Ceci. Y nada, ha sido un placer tenerte aquí. Me ha encantado. Yo Y creo a que mí hemos me quedaría compartido. hablando horas de Sí, sí, esto. sí. Yo creo que seguiríamos hablando horas, pero vamos a despedirnos aquí. La verdad que muchísimas gracias, Ceci. Me ha encantado. Y bueno, pues que nos seguimos viendo y vamos a estar en contacto todo este año. Segurísimo. Y vamos, seguro que se nos ocurrirán más cosas en las que colaborar. Muchísimas gracias. Gracias. A ti, Steffi, gracias para y a todas.